cascabeles empezar a brincar, como hace la pulga cuando quiere bailar, con pasitos cortos para aquí y para allá, salta como loca y no se puede parar. Ven a brincar, ven a brincar. Ten mucho cuidado cuando saltes así. Pues esto es la orquesta Tarantela y luego la iluminación y el sonido lo lleva la empresa Leyenda. ¿Cuánto tiempo tardáis en montar un escenario como este? 3-4 horas. Los pros y los contras. A ver, en sí lo que me gusta es la hora de la actuación, como se queda reflejado el trabajo que haces durante todo el montaje. Y bueno, en sí lo que no gusta es permanecer tanto tiempo fuera de casa. ¿Echas de menos a la familia? Sí que se echa de menos, creo que sí, de verdad que sí. Pero bueno, es lo que hay. En verano vamos de un lado para otro sin casi pasar por casa, sin dormir, sin casi ducharnos. Es un poco duro, pero te tienes que acostumbrar. Claro, luego en el invierno pues lo tienes más tranquilo. Yo, por ejemplo, me viene bien para compaginar con estudios. Estoy en la universidad estudiando historia. Entonces así en invierno tengo más tiempo libre estudiar y el verano pues me saco el agosto, ¿no? Y este es el camión que vamos viajando el verano. Pues aquí, por ejemplo, aquí duerme uno, arriba duerme otro cuando estamos parados. Y aquí arriba hay otro que normalmente es mi cama, que está un poco más grande, como me veis que es más grande. Porque ¿cuánto tiempo llevas dedicándote a esto? Yo más de 10 años. Lleva dirección hidráulica y se lleva muy bien. Solo que es un poco viejo, hace un poco de ruido y hasta ahora que no la hemos acondicionado bien para tener aire acondicionado eso, pero estamos en ello. Y algunos que cuando me ven en el pueblo dicen, ¿dónde vas con ese camión? ¿Por dónde vas a entrar? Pues por donde se puede. O sea, hasta la puerta hay que entrar, ¿no? Hasta la puerta, sí se puede, sí. Las matrices Biorel, ¿habéis puesto las de siempre o algo? ¿O habéis cambiado algo? Pues solo van 2. Carlos, ¿qué estás haciendo ahora? Comprobar que los focos vayan bien, que normalmente pues con tantos días de montar y desmontar siempre hay alguno que se queda sin cable o tienes que recolocarlo y ya está. Este es el escenario y nos hemos amoldado al tamaño que hay aquí. Hoy es pequeño, sí. Hay sitios donde es mucho más grande, con más altura, pero bueno, por lo menos aquí estamos cubiertos y así ante la lluvia, que parece que igual hoy llueve, pues nos podemos refugiar. ¿Qué pasa cuando llueve? Pues cuando llueve es una faena muy gorda. Hay que taparlo todo con plásticos, bajar las estructuras y esperar a que pare de llover. Todos son aparatos eléctricos y como se le cuele agua a una de las cabezas móviles se puede estropear y claro, lo necesitamos al día siguiente para seguir trabajando. Entonces en verano la lluvia es nuestro peor enemigo. Pues ahora toca irse a comer, que hemos hecho ganas ya. Y ahora vendrán los músicos y tendrán que montarse los instrumentos y vendrá el técnico de sonido y harán todas las pruebas, hacen un pequeño ensayo y luego ya el café concierto que es a las 4. Bueno chicos, buen trabajo. A comer. Venga, que hay hambre. ¿Qué toca? Todo por ahí. A ver, ¿qué ponemos de beber? ¿Vino, gaseosa, agua? Sí, Coca-Cola. Plato combinado. Ensalada, como habíamos dicho. Sí, ensalada del centro. Que el plato combinado es casi la comida del pan de cada día, ¿no? Porque te la ponen en todos los lados, pero si podemos evitarlo para variar. Es que claro, bocadillos está bien, pero no puedes comer bocadillos todos los días. ¿Y es difícil hacer operación bikini con este trabajo? Sí. Mira que nos pegamos sudadas, ¿eh? Pues yo no así engordo todos los veranos. Érase una vez algo que... Toco piano en la orquesta. ¿Cuánto tiempo llevas tocando el piano aquí? En la orquesta desde que empezamos, 36 años. Pues la profesión ha ido a poquillo a peor, pero bueno, pero los que nos gusta y llevamos toda la vida, pues estamos ahí con toda la ilusión del mundo y siempre igual. O sea, luchando por este mundillo que nos gusta mucho. O sea, y ya con ganas de empezar, porque además aquí en Aguardón precisamente el concierto gusta a la gente mucho. El café concierto es el plato fuerte aquí. Aquí haces destape, Tony, me va a hacer destape aquí. Estaba en la tele aquí. Pero a nosotros nos gusta vestir bien y el concierto sobre todo, pues bueno, hay que ir bien presentado. Llevo en el mundo de las orquestas 20 años y en Tarantela 15.
Pues este es mi 15 años, sí. Tú eres la veterana. Sí, yo soy vieja ya. Bueno, prefiero decir veterana, es verdad, es verdad. No descansas todo lo que te gustaría, pero realmente es a lo que nos dedicamos y es lo que nos gusta, entonces lo llevo bien. A ver, pues llevamos de todo tipo de vestuario, como podéis ver, porque le damos a todos los palos, es lo que tenemos nosotros. ¿Cuál es el traje que más te gusta de los que tienes? Este es la joya de la corona, me encanta. Y el otro día, mira, cuento como anécdota, es muy gracioso, lo voy a contar. Que me lo puse y en mitad de la canción la cremallera divina se me partió hasta aquí y se me abrió y en mitad de toda la actuación tuve que irme para así, irme para atrás de escondidas porque se me partió toda la cremallera. ¿Te gusta el rosa? Sí, me encanta. Digo, no se nota nada. Llevo todo rosa, todo rosa. Pues mira, por ejemplo este, que lo hemos comprado este año, es muy difícil de poner, pero la canto una canción de Sia, que me gusta bastante también. Primero llevo una capa negra con el puesto así y luego me lo quito y se descubre este. Yo caí enamorado de la moda juvenil, de los precios y rebajas que Se hacen muchos nervios antes de salir. Sobre todo antes de un concierto, porque la noche es más liviana, pues sales bailando, tal, pero el concierto es como que hacemos temas más específicos para lucirnos cada uno en nuestra materia, ¿no? Entonces ahí estás como siempre. Estoy muy nerviosa. El día que se me pase, me jubilaré. Sí, porque que canto desde los 4 años y yo qué sé, es que me encanta. He nacido cantando y realmente no sé decir, desde aquí parto. Y digo, hostia, me he dado cuenta de que me gusta cantar, ¿no? No, sin más. Yo nací así, mi madre me parió así. Y como es donde mejor se puede hacer esto, pues es una orquesta. Y el día que me la quiten, espero que no lo tenga que hacer y que lo pueda estar haciendo hasta que esté ya mayorcita. Os aviso que el de los chicos no es tan... No hay tanta cosa, pero el mío, no sé por qué hay un montón de cacharros, pero lo más gracioso es esto, que a los niños les encanta, y esto da un calor que te mueres. ¿Qué es esto? Que es una estrella. O sea, hacemos un popurrí de canciones de Disney, y a mí pues me toca hacer... Bueno, yo tengo que hacer, en ese popurrí tengo que hacer 3 papeles. Salgo de Hércules primero, luego salgo de Príncipe de la Cenicienta, y al final pues tengo que hacer de Estrella de la Sirenita. Este año estuve a punto de retirarme porque pues, uno ya se empieza a cansar, pero empecé aquí y cuando estás a gusto y cuando hay buen rollo y te llevas bien, pues dices, mira, voy a continuar. ¿Pisan los veranos en la carretera o no? En esta orquesta para mí no tanto. En otras orquestas es muy duro. pareces gitana. De que llegaste ya no vivo llorando, vivo cantando, vivo soñando. Solo quiero que me digas qué está pasando. La mejor manera de que salga la voz es estar tranquilo y olvidarte un poco de las preocupaciones, de los problemas, salir al escenario, que es lo que nos gusta, donde disfrutamos. La primera canción con la que empecé en esto fue La Tabernera del Puerto. Viva luz de mi ilusión, sé piadosa con mi amor, porque no sé fingir, porque no sé callar, porque no sé Lo tranquila que estaba. Aquí nos conocimos. ¿Y ya son cuántos años llevamos aquí juntos? ¿6? Vamos a hacer 6 y juntos nosotros 5. Será complicado lo de los peques, pero lo haremos. Sí. Sí. Igual os salen cantantes también. Eso espero. A ver. Yo eso espero. Me dicen, no, yo mis hijos no quiero que canten. Pues yo sí. Yo sí que quiero que canten. Momentos previos antes de la actuación, ¿no? Donde echas todo, ¿no? Todas tus... voy a decirlo así, todos tus miedos, la felicidad, si estás triste, la rabia, todo lo echas aquí. Todo tipo de sentimientos. Y te quedas tranquila, te vas a casa tan tranquila. Y algún día digo, yo no sé si no pudiera subir al escenario, ¿dónde echaría todas mis cosas? Es poco estar muy junto a ti. Somos la Orquesta Tarantera y estamos encantados de estar un año más con todos ustedes. Hemos preparado una selección de temas, tanto más modernitos como más clásicos que nunca pueden faltar, para el disfrute de todos y que además tenéis que ayudarnos a cantar. Es un ritual aquí. Tarantela lleva años viniendo aquí a Parón. Conocemos
a los músicos, a los que estaban antes, que han cambiado muchos, al director, a todos. Es una pasada de orquesta. Esta orquesta siempre se pasa de maravilla. Y esté donde esté, la verdad es que la tarantela es la tarantela. Pues mira, me ha gustado mucho el final de Queen, porque es que Queen me encanta, pero es que es todo el concierto desde que empieza hasta que termina. Ha estado todo, todo muy bien. Café Concierto es la actuación que hace la orquesta de por la noche, que la hace, dijéramos, después de comer, para tomarte el café con música. Aquí nos encanta, es algo que bueno, es una tradición. Sí, es una tradición y no nos la podemos perder. No, nos reunimos aquí. Comemos siempre rápido para poder venir y llegar a tiempo. Pues el repertorio de Queen, ¿no? Ha sido lo más novedoso de la orquesta, que siempre además viene aquí todos los años. ¿La voz cómo va? La voz fatal, pero yo siempre. Es también una tradición. En cuanto empiezan las fiestas me quedo afónica. ¡Viva Wallon! ¡Viva!